Bien, nuevamente buenos días. Ya se inició lo que es la grabación. En este momento les estoy compartiendo lo que es mi escritorio. Por favor, me confirman cuando ya les haya cargado. Yali. Perfecto. Bien, eh, como saben, la tutoría que tenemos prevista para el día de ahora, sábado 11 de septiembre, es la tutoría número 1, ¿no? De la asignatura Producción de Recursos Didácticos de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. Para los que nunca han trabajado conmigo, quizás mencionarles que ahí en Teams mi segundo apellido aparece otro, no es este. Eso es porque yo ya tenía, digamos, de 2017 que yo comienzo a trabajar en este proyecto, yo ya tenía una cuenta CIMAT, de Office 365 que estaba en ingeniería. Entonces, cuando migraron a matemática o cuando cambié a matemática, como matemática no tiene acceso a las cuentas que se crea en ingeniería, pues me crearon otro usuario y como no podían utilizar exactamente mi nombre, porque ya existía una cuenta, entonces se cambió el segundo apellido. Solo mencionarles eso para que en cuestión de trabajos o cosas donde ustedes utilicen mi nombre, lo utilicen de acá de las presentaciones, ¿no? El coordinador de la asignatura es el licenciado José Mauricio Calles Ramírez, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Bien, en este caso teníamos preparada lo que es una pequeña agenda, ¿no? Que consta de salud y bienvenida. Creo que eso fue lo que desarrollamos previo al inicio de la grabación. Tenemos también lo que es una breve inducción de las orientaciones académicas, haciendo énfasis en las evaluaciones. Este punto no lo vamos a tocar porque ese fue el que abordamos en lo que es la tutoría de repaso, ¿no? Si no pudieron estar presentes en la tutoría de repaso, les voy a enviar el enlace a todos, ¿no? Para que si gustan verla nuevamente, pues lo puedan hacer, ¿no? Ahí revisamos lo que son las orientaciones académicas, algunas consideraciones importantes, como por ejemplo el hecho de no plagiar, ¿no? Documentos o no plagiar o no presentar documentos que tengan más del 50% de coincidencia, ¿no? Ahí lo explicamos más detalladamente y ustedes lo pueden abordar, ¿no? Viendo lo que es la tutoría de repaso. Tenemos lo que es un pequeño sondeo de lectura, luego tenemos el desarrollo y al final pues tenemos lo que es la despedida. Mencionarles que en cualquier momento del desarrollo de esta presentación ustedes pueden participar, solo si quieren opinar o si tienen algo que agregar de lo que estemos revisando con respecto al material, solo me tienen que pedir la palabra y pues yo con gusto les cedo el espacio para que ustedes amplíen, ¿no? Desde sus conocimientos lo que acabamos a estar presentando. Tenemos algunos recordatorios, ¿no? Primero, bueno, aquí dice definir con los estudiantes la fecha y el día de las tutorías de repaso previo a las tutorías del día sábado. En este caso, el día ya está seleccionado, ¿no? Desde las orientaciones. Creo que fue el día miércoles, si no me equivoco, que tuvimos la tutoría de repaso. Eh, y va a ser todos los miércoles previo a las tutorías ordinarias, que son los días sábados, ¿no? Entonces, lo que faltaría definir es la hora. Ese día, como no habíamos tenido, digamos, un acercamiento previo a esa tutoría, pues no les pude consultar la hora y se propuso a las 8 de la noche y a esa hora la desarrollamos. No sé, de los que están presentes, si les parece bien esa hora o si tienen otras propuestas, ¿no? Para desarrollar la tutoría en horas que a ustedes les favorezcan. Si no me equivoco, creo que la tutoría del día lunes la desarrollamos de 8 a 9 de la noche. No sé si a ustedes me gustaría escuchar sus opiniones, si les parece bien que mantengamos esa hora o si existe, ¿no? Algún problema de, de que ustedes se puedan conectar y propongan otra hora, ¿no? A mí me parece bien ese horario, Lee. Perfecto, gracias Sofía. Buenos Está bien el horario. días. Sí, buenos días.
Por mi parte está bien el horario también. Ok, de 8 a 9. ¿Alguien más? Sí, de que está bien ese horario. Perfecto. Bien, entonces creo que ¿cuántos estamos acá presentes para ver más o menos un porcentaje de, bueno, estamos 4, ¿no? Nelson, no sé, Nelson, si está bien para usted ese Me horario. parece, sí, Lick, me parece. Ok, perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a acordar mantener el horario de 8 a 9 los días miércoles, previo a las tutorías de los días sábados. Ese era el primer punto que había que abordar, ¿no? Lo otro era discutir los sistemas de evaluación. Bueno, eso también se abordó en las tutorías de repaso. Bueno, en la tutoría de repaso que tuvimos el día miércoles, ¿no? Y recordarles que todas las actividades se entregan vía plataforma. ¿Por qué es importante esto? Porque no se estarán aceptando tareas en correos electrónicos o cualquier otro medio de entrega. Para eso se les explicaba, bueno, les recomendaba yo en la tutoría de repaso, pues que organicemos bien los tiempos y tratemos de dejar un margen, ¿no? Para poder entregar la actividad y evitar cualquier inconveniente, ¿no? Les decía yo, puede ser que se les vaya la luz, se les vaya el internet, que falle la plataforma, hay muchos inconvenientes que podrían surgir, ¿no? Entonces, solo como recomendación, ¿no? Esto. También dice el tercer punto, explicar los canales de comunicación. Bien, como saben, aquí como que tengamos una escalerita, ¿no? En la que ustedes, su primera inquietud o cualquier dificultad que ustedes encuentren en el desarrollo de la cátedra, se deben de contactar primero conmigo, no con mi persona, ¿no? Yo, si no les puedo dar solución, yo trasladaría esa inquietud a lo que es el coordinador, que es el licenciado Mauricio. Y si él no puede solventar esa inquietud, pues él tendría que trasladar esa inquietud al coordinador de carrera, ¿no? Y luego pues pasaría al referente a administración académica. Bueno, este soporte técnico es en el caso en que ustedes tengan problemas con por ejemplo, el ingreso a la plataforma, que tengan problemas con alguna de las aplicaciones que utilizamos, ¿no? Para desarrollar las tutorías, que algunos compañeros tutores los están haciendo en Meet, otros los están haciendo, como en mi caso, en Teams. Entonces, si ustedes tienen alguna dificultad de esa índole, pues, o de pérdida de usuario, algo, ahí tendrían que escribir directamente a soporte técnico, porque no es algo que mi persona como tutor o que el coordinador, el licenciado Mauricio, o que la coordinadora o coordinadora de carrera puedan solventar, ¿no? Eso sería directamente con soporte técnico, pero lo que refiere a dudas académicas sí les pediría, ¿no? Que sigamos este escalón, ¿no? Que primero me comuniquen a mí la inquietud, si yo puedo se las voy a solventar yo, si no yo voy a trasladar, ¿no? Obviamente ustedes también pueden escribir al coordinador de carrera, pero cuando ustedes pueden escribir, por ejemplo, al coordinador de la asignatura o al coordinador de carrera, cuando yo no les dé solución. Por ejemplo, usted me escribe hoy, pasan 2 días, más de 24 horas, ¿no? Y yo no le doy una solución a su problemática, entonces usted sí, porque yo ya fallé, ¿no? En el punto en que yo tengo que responderles a ustedes de sus dudas al menor tiempo posible, menos de 24 horas, ¿no? O máximo 24, como lo queramos ver. Entonces, ahí sí ustedes, como yo fallé, ustedes pueden ir y escribir al coordinador de la asignatura y lo mismo, ¿no? Si él no les da solución a la problemática que ustedes están abordando, pues entonces ya ustedes pueden ir más arriba, ¿no? Que es a la coordinación de carrera. Entonces, les digo esto porque nos están solicitando bastante que se cumpla, ¿no? Esa escala para poder ustedes, digamos, llegar, ¿no? A estas instancias. ¿Por qué razón es así? Porque a veces el coordinador de la asignatura o de carrera tiene tantos correos electrónicos y se satura respondiendo a todos. Entonces se espera que aquellas problemáticas que nosotros como tutores podamos solventar, las solventemos, y también se espera que aquellas problemáticas que nosotros no podemos solucionar, pero que el coordinador sí lo pueda hacer, pues la solvente y no llegue hasta arriba ese montón de correos electrónicos. Entonces, por esa razón es que se pide que llevemos a cabo lo que es el respeto de esta jerarquía, digámoslo así, o
una escalera, ¿no? de proceso, ¿no? En este caso también el cuarto recordatorio es que deben estar pendientes de la pestaña de avisos y de las fechas de entrega de las actividades y de las tutorías. En este caso ya está disponible lo que es el cronograma de actividades. Ya ustedes lo pueden, bueno, lo revisábamos el día miércoles, ya ustedes lo pueden descargar, pueden tener acceso a él y pueden ver cuándo finalizan cada una de las tareas que está asignada. El último punto, dejar un breve espacio para que alguno de los estudiantes exponga sus expectativas del curso, ¿no? No sé si alguno desea participar, desea comentarnos, ¿no? ¿Qué espera aprender en la asignatura o qué proyección tiene, ¿no? De qué conocimientos usted va a adquirir o qué es lo que usted ve que esta asignatura le puede proveer a usted en un futuro como docente, ¿no? Entonces dejo abierta ahí el espacio si alguno quiere participar, ¿no? Lick, a mí me parece interesante la materia, bueno, partiendo desde el nombre, ¿verdad? Que nosotros en este ámbito necesitamos recursos, técnicas y viendo un poco la metodología y la modalidad, bueno, la metodología va más enfocada a un entorno virtual Correcto. que quizás es el que más utilizaremos en nuestra época, diría yo. Correcto. Muchas gracias por el aporte. ¿Es su nombre? Nelson, Ok, Nelson, gracias. Y no sé si alguien más desea participar. Sí, Lick. Ok, Bueno, en mi caso considero bueno, como mencionaba el compañero, ¿verdad? Viéndolo desde el nombre, producción de materiales didácticos y viendo un poco las orientaciones bueno, en la parte de tareas donde se desglosa parte de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces me parece interesante porque observo de que se están planteando tareas, digamos, a partir de ciertos programas que, bueno, en mi caso ninguna vez he hecho uso, ¿verdad? Entonces será como una nueva experiencia y muy interesante, ¿verdad? Porque quieras o no, al final esos recursos nos van a ayudar a nosotros para poder utilizarlos como futuros docentes. Gracias. ok, gracias. Bien, sí, no, no sé si alguien más iba a participar. Bien, sí, no, lo que es la idea con la asignatura es que ustedes conozcan, ¿no? Algunos conceptos de qué es, por ejemplo, material didáctico o qué es, por ejemplo, un material que se utiliza directamente para la enseñanza, ¿no? Recordemos que hay materiales que se utilizan en la enseñanza que no están diseñados específicamente para la enseñanza, ¿no? Y de hecho, en esta tutoría vamos a comenzar a ver esas pequeñas diferencias, ¿no? Cuando ya le ponemos esa palabra a la par que se llama didáctica, ¿no? Esa rama, ¿no? Que se llama didáctica, ya lleva unos objetivos claros, ¿no? Que es facilitar lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como lo menciona la compañera que participó acá, va enfocado directamente a la inclusión de las TIC, ¿no? Que son las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, directamente esa es la intención de la asignatura, ¿no? Proveerle a usted todas esas herramientas y el conocimiento para que usted mismo pueda fabricar esos recursos, ¿no? A utilizar para sintetizar o facilitar lo que es la enseñanza-aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, acá había colocado una pequeña reflexión, ¿no? Creo que ya los que tal vez han estado en tutorías conmigo saben que siempre me gusta iniciarnos con una pequeña reflexión, ¿no? En este caso es una imagen que ya se ha utilizado, quizás ustedes ya la han visto previamente, ¿no? Y hace una comparativa de a quién era antes el responsable de los resultados del estudiante, ¿no?
Antes los padres de familia se enfocaban al tener unas malas calificaciones en el trabajo hecho por el estudiante. Hoy no, hoy en día quizás por las leyes, quizás por la forma en que nos hemos criado, se le ha dado bastante responsabilidad a lo que es el docente. Entonces, por esa razón, a veces hemos fracasado, ¿no? A veces como padres o a veces incluso como hijos, ¿no? Entonces, por eso se les propone acá, ¿no? Lo que es esta comparativa. No sé si alguien desea agregar algo, ¿no? A lo que ve en la imagen, alguna experiencia personal que enriquezca, ¿no? Lo que estamos planteando acá. Sí, quisiera aportar algo, Lee, desde los comentarios que hicieron los compañeros hace un momento. Ah, sí, 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 está bien. Cuando hablamos de recursos, ¿verdad? Cosas tal vez insignificantes. Bueno, ya llevamos una materia que no recuerdo el nombre, pero ahí nos enseñaban a hacer algunas manualidades, ¿verdad? Algunas regletas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Eso es bien importante ya en la labor, bueno, nos ayudaría en gran medida a facilitarle a los estudiantes el aprendizaje. Aunque al contrastar, ¿verdad? Con la fotografía, ¿verdad? Que usted ha puesto, es la realidad pues, que se vive en los centros escolares, ¿verdad? De que ahora si el profesor es exigente, ¿verdad? Que le va a ir a exigir a la docente son los papás. Sí, Y lo más gracioso, lo más irónico es de que hasta se ponen enfrente del docente a hablarle al hijo, ¿quieres seguir estudiando? Vas a seguir, o sea, ellos le preguntan al niño, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Ahora con la modalidad virtual que se está dando, ¿verdad? Todavía en algunas zonas está bastante afectando el coronavirus, el COVID-19, ¿verdad? Se ha puesto bastante manifiesto cómo es que está quizás la comunidad educativa, pero no podría decir solo los papás, no, toda la comunidad educativa. Porque si lo vemos del lado del papá, el papá no apoya a los procesos. correcto. Puede tener todos los recursos del estudiante, ya le dieron computadora, pues ya siento yo de que debería de planificarse, ¿verdad? El papá, yo sé que no hay recursos, no hay dinero, pero al menos poner por días, 3 días a la semana, 2 días a la semana, ¿verdad? Voy a poner internet para que vos te conectes a las clases, pero los estudiantes que tienen internet en su casa, que tienen todos los recursos, son los que menos se están esforzando. Y el detalle es de que ellos piensan de que como el año pasado, ¿verdad? Todo se les pasó automáticamente, fue una promoción automática. Piensan de que este año es lo mismo, ¿verdad? Y no es así. Y ahí es donde también falta también el interés del papá, del docente. Porque si nosotros vemos más que todo a los pequeños, ¿verdad? Y ahí es donde vemos la gran diferencia. Que los niños pequeños, estamos hablando de sexto, quinto, a ellos les gusta una clase virtual. Se conectan todos los niños. ¿Y cómo es posible que los niños pequeños se conecten en un cipote de bachillerato? Sí. Es una gran comodidad, una gran diferencia. Y los muchachos de bachillerato dejan de comer, de noveno, tercer ciclo, dejan de comer su golosina por poner internet al teléfono. Y no me dejan mentir de que en la actualidad quizás 2, 3 estudiantes por grado no llevan teléfono, que de verdad no tienen, pero de todos tienen y mejores que los del docente. O sea, qué duro está, pues porque no estamos haciendo buen uso de los recursos. Y el docente a la par, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjese de que Classroom es una herramienta que, bueno, está bien bonito. Las guías que da el Ministerio de Educación hasta les da un enlace para que automáticamente la vayan a subir a Classroom, y eso pueden hacer los docentes. O sea, eso es una gran controversia, es bien como estructural el problema que tenemos a nivel, a nivel de docentes, o sea, de la comunidad educativa, ¿verdad? Y ahí es donde está ahí nosotros como futuros docentes, ¿verdad?
Correcto. Tratar de enmendar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Poniéndolo en práctica, yo haciendo uso de todos los recursos, de todas las herramientas, ¿verdad?, que tenemos. Y como bien dice en el material también, ¿verdad?, que es lo que ayuda a facilitar el aprendizaje, y eso es lo que nosotros buscamos como futuros docentes, facilitar el aprendizaje al estudiante, ¿verdad? Siempre y cuando vamos allá, ahí es la gran diferencia, pero al menos con uno, como dicen por ahí, ¿verdad?, con uno que me entregue el trabajo ya es satisfacción para el docente. Solamente ya me... Sí, gracias. De hecho, hizo digamos, un aporte bastante significativo porque recorrió bastantes problemas que sin duda los vemos en las aulas, ¿no? No trata, bueno, si observamos la imagen acá, no trata de que toda la responsabilidad recaiga en el padre, no trata de que toda la responsabilidad recaiga en el estudiante, ¿no? O que recaiga en el docente, ¿no? Debe ser un trípode, ¿no?, en el que todos deben de colaborar para tener un buen resultado, ¿no? Usted menciona algo bastante importante y es con lo que hemos tenido de la pandemia, que se ha dado una necesidad muy grande por utilizar lo que son recursos tecnológicos y nos hemos topado con docentes que tienen dificultades grandes para poder adaptarse a estos cambios, ¿no? Entonces, si nos proyectamos a futuro, lo que esperaríamos es que todos los docentes lleguen a tener un manejo adecuado de estas herramientas que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. También el otro punto que tocaba bastante importante es el del acceso a la tecnología. Aquí se ha asumido, ¿no?, que todos los estudiantes tienen acceso. Por ejemplo, cuando recién se dio lo que es el cierre el año pasado, cuando comenzó la pandemia, que se asumió que todos los estudiantes tenían acceso a Internet, que todos los estudiantes tenían un dispositivo. Y esto de cierta medida, como usted lo menciona, es cierto, ¿no? Por ejemplo, donde yo laboro, yo trabajo en un centro escolar de lunes a viernes, donde yo laboro, se cumple en los estudiantes que están de tercer ciclo arriba. Ya niños de quinto, de cuarto grado, de tercer grado, es muy difícil que el niño pueda tener un celular, ¿no? Ya no digamos que tenga acceso a Internet. ¿Por qué? A veces no solo es el factor económico, sino que también influye en el hecho de el control que generan los padres en los hijos. Yo recuerdo en esa institución donde yo laboro, que en un grado se dio un problema y con una niña creo de séptimo grado, y es que la mamá le quitó el teléfono y pues, sí, dijo que mejor que quedara aplazada, pero que no iba a estarle dando el teléfono para que pudiera tener acceso a Internet. ¿Por qué hizo esto? Porque se dio cuenta de que no lo utilizaba para estudiar, sino que lo estaba utilizando para otros fines, ¿no? Llámese estos otros fines, chatear con el novio, planear cosas, ver contenidos no apto para su edad, ¿no?, en Internet, y hay muchos contras, pero también hay muchos pros. Entonces, aquí es un debate interminable, ¿no? Si nos ponemos a analizar todo lo sucedido en las aulas de nuestro país, pues yo creo que no acabaríamos hoy, ¿no? Pero muy bonito aporte y muy significante, ¿no? Porque abordó temas que al menos yo los he observado, digamos, de una forma bastante palpable, ¿no?, en lo que es la educación, en lo que se ha dado en los últimos meses e incluso el año pasado, ¿no? Del año pasado a este, que todavía hay docentes que a estas alturas no pueden ni compartir, ¿no?, un enlace. A veces no tampoco podemos culpar al docente por ello, ¿no? Porque a veces son docentes que no se formaron en el uso de las tecnologías y que han intentado adaptarse y no han podido. Y lo digo porque también yo conozco algunos que han estado en la capacitación de Classroom, que han estado en otro tipo de capacitaciones informáticas que han estado dando del Ministerio de Educación para subsanar esta problemática. Y a veces son docentes que ya tienen 30, 35 años de estar laborando y aprenden algo hoy y pues mañana se les olvida cómo utilizar esa herramienta y ellos intentan, ¿no? Entonces, a veces es un problema que a veces no depende directamente de la persona en sí, ¿no?, sino de las condiciones que cada uno podamos tener. Entonces, gracias nuevamente por el aporte y pasamos entonces a lo que es el desarrollo. En este caso se había planteado un pequeño sondeo de lectura. El primero nos habla de los medios de comunicación, se dividen en dos tipos, ¿no?
que son los tradicionales y los no tradicionales. Aquí les pedía un ejemplo, ¿no?, de los tradicionales, ejemplificar los medios tradicionales. Esa era la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta menciona al menos 2 de los 6 elementos de la comunicación. Esos ahí aparecen en el material, ¿no? Y creo que en clases de lenguaje también los hemos visto, ¿no? Y la última pregunta, ¿cuáles son las dimensiones formales de la comunicación didáctica, ¿no? En este caso, solo vamos a, por razón de tiempo que nos hemos extendido un poco, solo vamos a participar en una de ellas, ¿no? Entonces les dejo planteadas las preguntas y usted me dice con cuál de las preguntas quiere participar y pues da su aporte. Entonces les dejo el espacio. Sí, les voy a hacer aporte a la pregunta número 2. Perfecto. Mencioné al menos 2 de los 6 elementos de comunicación didáctica. Bueno, según mi conocimiento y de acuerdo también a lo del material, desde los elementos está el emisor y el receptor. Correcto, sí. De hecho, sí, no, quizás son los más importantes, ¿no? El emisor es quien codifica y envía el mensaje a través de un canal y el receptor es quien descodifica el mensaje que ha sido enviado por el emisor, ¿no? Consideramos que hay una comunicación efectiva cuando el receptor es capaz de descifrar correctamente el mensaje que ha sido emitido por el receptor, ¿no? Gracias por la participación. Nos faltaría una más y pasamos al contenido. La 1 de los medios, Sí, ¿cómo sí. es? De los elementos tradicionales. Ajá, La más básica, y aquí lo menciona, ¿verdad? El material es la pizarra. ajá. Bueno, en el mate hasta daba la forma como se debe de usar la pizarra, creo que un elemento Sí, como sí, aquí dice el material, ¿verdad? Que es más barato, más fácil de mantener, o sea, con eso, un buen docente tiene para desenvolverse, ¿verdad? Pero caemos a lo mismo, ¿verdad? Que tenemos también ya los recursos, pues ya ahora por lo que decíamos, ¿verdad? Que bachillerato, ya la mayoría de bachillerato ya tiene computadoras, pues y ahí hasta trae, creo, GeoGebra, ¿verdad? correcto. Bastante funcional, ¿verdad? Y ya sale uno de la pizarra, porque hay momentos de que como que el estudiante, aunque en matemáticas no es así, ¿verdad? Otras materias sí, ¿verdad? En matemáticas es bastante, una vez usted sepa tener dominio del tema y control de los estudiantes, creo que siempre van a estar ahí pendientes de lo que va a explicar en ella, ¿verdad? Y la pizarra siempre ha sido fundamental, ¿no? Correcto. También lo que dice después, ¿verdad? Están como que los murales, ¿verdad? También son bastante necesarios, solamente. Correcto, gracias. De hecho, de lo que usted menciona, no sé si ustedes ya cursaron recursos didácticos. En esa asignatura, ahí nos menciona por qué es que la pizarra nunca deja de utilizarse. Y es el hecho de que en cualquier institución donde usted llegue a impartir una clase o a trabajar con algún grupo de estudiantes, van a existir varios o muchos o pocos recursos didácticos que a usted le faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el recurso que nunca va a faltar es la pizarra. Es decir, hay instituciones que tienen, por ejemplo, computadoras, otras no, ¿no? Hay instituciones que tienen proyectores, hay otras que no. Hay instituciones que tienen, por ejemplo, eh, regletas o que tienen otra cantidad de recursos para enseñar matemática, por ejemplo. Pero hay instituciones que no cuentan con esa gran cantidad, pero al menos cuentan con una pizarra, ¿no? Y ahí mencionan, ¿no?, que incluso hay instituciones que aún manejan la pizarra antigua, ¿no?, que era la de yeso, una verde que se utilizaba con yeso o tiza. Nos vamos a dar cuenta porque a mí pasó, ¿no? Yo llegué a un centro escolar donde tenían ambas pizarras y las dos las utilizaban, ¿no?, por el espacio para desarrollar la clase, ¿no? Entonces, quizás es
un recurso que está difícil, al menos en formato presencial, que se deje de lado por el hecho de que uno ahí sintetiza las ideas. Usted escribe en la pizarra, explica basándose en lo que usted ha hecho en la pizarra y puede borrar y volver a corregir fácilmente, ¿no? Entonces, quizás ese es el recurso tradicional que el primero, ¿no? Que se nos tiene que venir a la mente en este caso. Gracias por las participaciones. Vamos a lo que es el primer contenido, al desarrollo del primer contenido. El primer contenido es medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Aquí vamos a establecer unas diferencias para poder identificar cuáles son los tradicionales y cuáles son los no tradicionales. Por ejemplo, los tradicionales abarcan lo que es el lenguaje oral, es decir, las clases presenciales, cuando usted se dirige a su estudiante en vivo, ¿no? En cara a cara, ¿no? Y también el escrito, a través, por ejemplo, de la pizarra, a través de algún texto, algún libro, etcétera, ¿no? Siendo estos los pilares de la educación de muchos centros educativos en el mundo. Incluso actualmente, en nuestro país, creo que estos siguen siendo los medios utilizados. Si vamos, yo creo que muy poco vamos a ver en las aulas de nuestro país a un docente utilizando las TIC, por ejemplo, o utilizando GeoGebra, que sí, también se ha dado, pero creo que en su mayoría todos seguimos con los elementos o los medios tradicionales, ¿no? Ejemplos de estos medios tradicionales son, por ejemplo, los libros de texto que utilizamos, por ejemplo, SMATE, los diccionarios, enciclopedias, el uso de la pizarra, que el compañero hablaba del medio de la pizarra, ¿no? Que es el que aparece, ¿no? O el que refleja lo que ha sido la tradición en lo que son las aulas donde se imparten asignaturas, ¿no? Y tenemos también lo que son los medios no tradicionales, que en estos medios ya se abarcan, por ejemplo, redes sociales, sitios web, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ya aquí entra el carácter de que utilicemos GeoGebra, que utilicemos YouTube, que utilicemos Prezi, que utilicemos cualquier herramienta tecnológica que nos sirva para facilitar el aprendizaje en los estudiantes. En este caso, si yo les pidiera un ejemplo, básicamente ustedes pueden decir la pizarra, como dijo el compañero, o acá decir la computadora o el teléfono o la tablet, ¿no? Los medios no tradicionales se basan en conexión de un grupo de usuarios que usualmente son receptores. Cabe mencionar que estos receptores no necesariamente están juntos. Esta es una diferencia que podemos notar con los medios tradicionales, que en los tradicionales, si es una clase oral, el grupo de estudiantes está limitado a 20, 30 personas y están todos juntos, no todos juntos los receptores. En un medio no tradicional no necesariamente están juntos. Puede que sí lo estén o puede que estén a kilómetros de distancia, ¿no? Eso es una de las mayores diferencias que podemos encontrar, ¿no? Nos conectamos a base de Internet o por medio de Internet, de donde se puede transmitir un mensaje sin la necesidad de una interacción física, es decir, sin necesidad de que ustedes, por ejemplo, como estamos en este momento, me estén viendo el rostro a mí o yo verle los rostros a ustedes o ver los gestos o estarnos viendo físicamente, ¿no? Solo nos estamos escuchando, yo les estoy proyectando alguna presentación y no existe esa interacción física, ¿no? Entonces, desde ahí ya hemos marcado con claridad cuáles son las diferencias, ¿no? Entre los medios tradicionales y los medios no tradicionales. Nos dice que en la actualidad la producción de materiales didácticos es un aspecto clave que ha surgido de la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación y de los medios de comunicación en general. Por ejemplo, aquí en la imagen ustedes pueden ver GeoGebra. Ustedes pueden enseñar perfectamente, digamos, el teorema de Pitágoras de una forma interactiva utilizando GeoGebra y proyectándolo en un pizarrón o en una pared. Y lo pueden hacer también en una pizarra. Una pizarra, si lo hacen a través de sus dibujos, si lo hacen a través de sus herramientas en la pizarra, sería un medio tradicional, y si usted lo hace a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, entonces sería un medio no tradicional. Creo que aquí es un ejemplo bastante claro que podemos ver, ¿no?
También dice que las instituciones de enseñanza universitarias se esfuerzan por introducir el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza y en el aprendizaje, en términos de adecuación curricular. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adecuación curricular? Básicamente es ver si es posible enseñar ese contenido matemático con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque no todos los contenidos matemáticos se pueden enseñar utilizando estas tecnologías. Hay contenidos que no se podrán, digamos, dar de esta forma o no se pueden emprender de esta forma. Entonces, cuando hablamos de adecuación curricular, estamos hablando de cómo adecuar estos contenidos para ser propuestos o desarrollados con tecnologías de información y comunicación. También procesos y resultados, es decir, el cómo se va a desarrollar utilizando la computadora, utilizando la tecnología y qué resultados me va a brindar. ¿Por qué? Porque puede ser de que el simple hecho de utilizar la tecnología de la información y la comunicación no le facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser que un estudiante aprenda más con los métodos tradicionales que con la utilización de estas tecnologías. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de cómo sea adecuado el contenido para enseñarse con las tecnologías, de cómo hace el docente uso de estos procesos para enseñar y qué resultados obtiene. Es decir, los resultados van a validar el hecho de si se puede utilizar la tecnología en ese contenido o no. Obviamente, cuando usted ejerza como docente, es usted el responsable de verificarnos si le facilita o no la enseñanza de sus estudiantes, ¿no? Para adaptarse a estas nuevas herramientas y mejorar la calidad de la educación. Recordemos que esto va girando siempre en torno a esto último, que es la calidad educativa. Es decir, mejorar la calidad de la educación que estamos impartiendo directamente en las aulas. Para eso es que estamos tomando todas estas herramientas de carácter informático o tecnológico para que vengan a ayudarnos, ¿no?, a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora tenemos lo que es una pequeña reseña histórica de los medios de comunicación, cómo han ido evolucionando. Tenemos al inicio lo que es la comunidad primitiva, que nos dice que con el surgimiento de las civilizaciones nace la necesidad de transmitir información a una mayor cantidad de individuos a través de largas distancias. Imaginémonos por un momento que nosotros vivimos en esta época y no existe un lenguaje escrito, es decir, no sabemos leer, no sabemos escribir, eso no existe. Y usted quisiera transmitir un mensaje a alguien, si usted está en San Salvador, por ejemplo, quiere transmitir un mensaje a alguien que esté en San Miguel, ¿cómo podría hacerlo? Sería una opción trasladarse de San Salvador y venirle a decir personalmente a San Miguel, o decirle el mensaje a alguien más y que esa persona lleve el mensaje, ¿no? Entonces, si se fijan, esa necesidad de comunicarnos hace que nazca lo que es el lenguaje escrito, ¿no?, que es básicamente para poder recorrer esas distancias sin la necesidad de que nos movamos de un punto a otro. Dice, así como de preservar los mensajes a futuras generaciones. Esto es bastante importante. ¿Cómo nos hemos educado nosotros? ¿Cómo es que hemos aprendido, ¿no?, todo lo que sabemos? A través de textos. ¿Quién hizo esos textos? Personas que están replicando información que otros hicieron, ¿no? Es decir, se preserva ese mensaje o esa teoría o ese conocimiento a través del tiempo mediante estos lenguajes, ¿no?, o estas formas de escritura. Y así pues es que hemos llegado a nuestros días con los conocimientos que tenemos, ¿no?, que ya de los cuales tenemos conocimiento, que nos hemos enterado a través, ¿no?, de esta forma de ir de una cultura a otra a través de los medios escritos, salvaguardando aquellos mensajes que son sumamente importantes, ¿no? Es así como llegamos a la escritura que conocemos hoy en día, ¿no?, que básicamente es la que tenemos acceso directamente a través de cualquier medio, ¿no? No solo tecnológico, antes se hacía mediante cartas, ahora pueden hacerlo a través de un mensaje o de forma en vivo como estamos actualmente. Luego de la comunicación primitiva tenemos lo que es la imprenta, y nos dice que en el siglo 7 a.C. se empezó a producir papel en el occidente. Anteriormente se había inventado este papel en China. En esta surge el sistema de imprenta más primitivo llamado zigzalógrafo, y podemos ver la imagen, ¿no?
en la cual consistía de que tenían un trozo de madera donde grababan todas las letras, digámoslo así, las llenaban de tinta y luego las presionaban contra el papel y así es como imprimían los textos. Imagínense todo ese trabajo para imprimir una hoja, imagínense una hoja de una carta, por decir algo, llevaba un gran trabajo para poder hacer la impresión de una sola hoja. Imagínense hoy en día con la capacidad que tenemos en una impresora, no digamos una impresora cara, ¿no? Que utilizan la fotocopiadora, que esas imprimen no sé a qué velocidad tanto de página. Digamos una impresora de estas que venden en lugares, por ejemplo, como Walmart, que son para uso casero y no para empresas, ¿no? ¿Cuántas páginas usted puede sacar en un minuto? Puede sacar muchas, ¿verdad? No sé, tal vez 10, 15. Ahora imagínese utilizando este sistema de imprenta, ¿cuánto tiempo tardaría en sacar una página? Entonces, para replicar era bastante complicado. Nos íbamos comparando lo que tenemos hoy en día con lo que existía, ¿no? en esta época. Después de lo que es la imprenta, teníamos lo que es el periódico, ¿no? Que sale a principios del siglo XVII. Las publicaciones periodísticas circulaban por diversas ciudades europeas, pero en estos medios representaban una amenaza al poder estatal, es decir, al poder que estaba gobernando en esa época, por lo que se cambiaron por publicaciones llamadas gacetas, es decir, publicaciones que eran emitidas por el mismo Estado, es decir, cuando salió el periódico ellos vieron una amenaza informativa en esta herramienta o en este recurso y por lo tanto tomaron control de él y empezaron a transmitir mensajes que eran mensajes oficialistas, que venían directamente del poder estatal. Y eso era para no poder tener ningún riesgo, ¿no? de la utilización de este medio. A eso se le llamaban gacetas, ¿no? Y no fue hasta el siglo XVIII que en Inglaterra surgió lo que es el periódico tal y cual lo conocemos actualmente. Sobre esto podemos pasar mucho tiempo debatiendo porque actualmente podemos ver periódicos que también tienen, digamos, tendencia estatal, que parece un medio libre de injerencias estatales, pero en la realidad es otra, solo que hoy ya no se hace de manera abierta, ¿no? Y ahí ya podemos discutirnos, si nos metemos a este tema podemos discutir mucho, ¿no? Luego sale lo que es el telégrafo óptico, que supuso un gran cambio en los medios de comunicación por medio de señales. Sin embargo, era poco fiable debido a la sensibilidad que presentaba ante las perturbaciones atmosféricas y su relativa lentitud. En este caso, cabe mencionar que este telégrafo óptico necesitaba de un cable, ¿no? Que iba de un lugar a otro para transmitir el mensaje. Es decir, tal vez en corto, en ciudades que estaban cercanas, podía ser un medio que resolvía el problema de la comunicación, pero que si nos vamos de un continente a otro continente ya no era posible por la distancia. Imagínense un cable que cruce, por ejemplo, eh, todo el océano para llegar a otro país del cual yo me quiera comunicar, pues era bastante imposible, ¿no? Luego sale lo que es el telégrafo eléctrico, que mostró mejoras con relación al telégrafo óptico. En este caso utilizaban señales en los medios de comunicación. A pesar de ser un medio rápido y confiable, es necesario el uso de cables para poder utilizarse, que es lo que les mencionaba, ¿no? Utilizaba esos cables que van de un lugar a otro para poder utilizarlo y no era viable en grandes distancias. Posterior a ello tenemos lo que es la invención del teléfono por Alexander Graham Bell, que surgió de una idea novedosa para resolver el problema de la capacidad, un proceso denominado multiplex, el cual trataba de enviar señales telegráficas como diferentes notas musicales y posteriormente combinarlas. Esta idea hizo que Bell, se diera cuenta de que no solamente podría transmitir lo que es la combinación de sonidos, ¿no? A través de un cable, sino que también podía transmitir lo que es la voz. Y de esta forma, Bell inventó lo que es el teléfono en el año 1876. Si nos fijamos en esta pequeña lectura, podemos deducir que la idea de Alexander Graham Bell no era específicamente la invención del teléfono para poder comunicarse, ¿no? Él buscaba un medio que pudiese
mandar información a través de notas musicales, ¿no? Y terminó descubriendo lo que hoy en día es uno de los inventos que ha sido más utilizado en la historia, ¿no? Ya hemos pasado de esos teléfonos a unos teléfonos un poco, digamos, más novedosos, ¿no? Luego tenemos lo que es la invención de la radio, que es un medio que transmite un gran caudal de información sin la necesidad de cables de cobre. Esto es posible por las ondas electromagnéticas que se propagan por el aire, así como las señales telegráficas que envían el mensaje con puntos y iones. El parpadeo de una onda de radio modifica la información al encenderse y al apagarse. Cuando más rápido sea la frecuencia de encendido y apagado, mayor será la información que está siendo codificada o que está codificada en el mensaje. Eso tiene una pequeña, digamos, la radio, una pequeña utilización de lo que era el telégrafo, ¿no? Que era a través de esos puntos y iones, ¿no? Para codificar, solo que aquí es, digamos, con una velocidad o con una frecuencia muchísimo más alta, ¿no? Y tenemos también, ya para ir finalizando esta reseña histórica, lo que es la televisión, que nos dice que a mediados de la segunda década del siglo XX surgió la televisión, desarrollada por John Logie, y nos dice que la televisión dio un giro a los medios de comunicación tradicionales. Imaginémonos que estamos en esta época y sale la televisión, cuando solo estábamos acostumbrados a ver o a tener mensajes a través del oído, a través del teléfono, y la radio, ¿no? A través del teléfono directamente, o directamente, digamos, ver una imagen a través de una carta escrita. Esto en esa época, estos eran los medios tradicionales, cuando sale lo que es la invención del televisor. Fue una gran revolución o una gran, digamos, o tuvo una gran popularidad, porque ya era capaz de codificar lo que es la imagen y lo que es la voz, ¿no? Y por primera vez podíamos ver el mensaje junto, lo que eran imagen, texto y audio, y a lo que antes estábamos acostumbrados a ver por separado, es decir, solo escuchar la voz o solo ver las imágenes, ¿no? A través de cartas o libros de texto, ¿no? Entonces recopilaba toda esa información y la podía generar en pantalla, ¿no? Que incluso este invento aún en nuestros días lo seguimos utilizando, ¿no? Y luego tenemos lo que es la invención del Internet, que nos habla que en 1970 la empresa Apra.net, que era una agencia de investigación, realizó su primera conexión a la red y no fue hasta 3 años después que se pudo ejecutar una extensión internacional. Es decir, antes de eso ellos lo utilizaban en unas extensiones locales, es decir, dentro de un mismo lugar. Y 3 años después fueron capaces de hacer esa comunicación a través de país a país, ¿no? A través de grandes distancias, ¿no? Fue la primera conexión internacional, la cual estaba con solo 2.000 usuarios. Imaginémonos que en este año 2.000 usuarios eran los que podían o tenían acceso a esta red. Y la mayoría de los que utilizaban estos servicios, es decir, el servicio de Internet, lo utilizaban únicamente para crear un correo electrónico, es decir, para poder comunicarse a través de un correo electrónico de un lugar a otro, ¿no? Es decir, esa era la única idea que estaba detrás de lo que era el Internet, ¿no? En esa época. ¿Qué pasó? Que se fueron fundando diversas empresas que empezaron a ver grandes posibilidades en lo que es el Internet o lo que en ese entonces se conocía como esta red de Internet, ¿no? Y así Apple en 1977 crearon la primera computadora personal, masificando de esta forma el uso de las computadoras a nivel mundial. Y con ello el Internet comenzó a ser una herramienta indispensable para las personas o para la vida de las personas. Por ejemplo, hoy en día, no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo considerarían ustedes su día a día, es decir, sus actividades diarias, sin el uso de esta herramienta, ¿no? Es decir, tenemos los teléfonos que son periféricos, es decir, si nos quitaran el Internet, si nos quitaran esta poderosa herramienta, ¿cómo pudiésemos, cómo sería nuestra vida, ¿no? Es bastante interesante ponerse a pensar en eso. ¿Por qué? Porque así era como vivían las personas antes de la llegada de esta herramienta. Entonces, es una revolución que nos quedamos, ¿no? Que imagínense que alguien
de repente puede viajar en el tiempo y viaja desde allá a los años 70 a nuestra época y usted le enseña todas las herramientas digitales y todo lo que se puede hacer a través de Internet, creo que se quedaría sorprendido, ¿no?, del avance tecnológico que se ha tenido. Cabe señalar en este aspecto también que hay otras herramientas, ¿no?, que sí, ya en el apartado educativo nos proporcionan una forma de enseñar y de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que no tiene esta capacidad. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar cómo están ustedes estudiando su carrera, esto no era posible no nos vayamos muy lejos, hace 10 años no existían las carreras en línea y ahora sí. Antes ustedes no podían pensar que alguien podía vivir solo del internet, ¿no?, de producir videos, y hay muchos youtubers que se han vuelto millonarios, que tienen millones de seguidores y no tienen una carrera universitaria, no tienen un trabajo, digamos, día a día, de ir a una empresa y dedicarse a X actividad por recibir un sueldo, ¿no? Únicamente se van, se toman un video o graban algo, lo suben, ¿no? Y ese es su trabajo, ¿no? Antes no se podía pensar en eso como un trabajo. Entonces el Internet ha abierto una gama de posibilidades que es muy interesante explorar, ¿no? Y al final nos muestra acá los nuevos retos y desafíos de la era digital contemporánea a imponer en los centros educativos universitarios, de la necesidad de adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las exigencias del contexto social y al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Eso lo dice eh, Rodríguez en el 2007. ¿Qué podemos extraer de acá de interesante de lo que menciona Rodríguez? Primero, es la necesidad de adecuar los procesos de enseñanza, es decir, enseñar utilizando las TIC para sintetizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y adecuar los contenidos para que puedan ser posibles ser enseñados a través de esas herramientas digitales. También otra de los puntos importantes que podemos extraer de aquí es la exigencia del contexto social. Por ejemplo, en la reflexión, uno de los compañeros hablaba de que hay docentes que no pueden utilizar las tecnologías, ¿no? Y que en esto de la pandemia se vio la necesidad de incorporar esas tecnologías en los procesos educativos y se encontró esa problemática. Es decir, cuando ellos estudiaron su profesorado, cuando ellos estudiaron su licenciatura, el contexto social era diferente. Es decir, la sociedad no necesitaba que el docente pudiera utilizar una computadora, no necesitaba que el docente pudiera imprimir, no necesitaba que el docente conociera la tecnología. Ellos se formaron en una etapa en la que la sociedad no demandaba estos conocimientos para poder ir y enfrentarse al mundo laboral. Por esa razón habla acá de que debe de adecuarse, ¿no?, a estas necesidades, a estas exigencias del contexto social. Imaginémonos actualmente, si usted se está preparando para ser un docente, digamos, o para trabajar de docente, ser un profesor, y no se le da ninguna herramienta digital, se le da tal cual los contenidos que se le dieron a los profesores de hace 30, 40, 50 años, y no se adapta a la necesidad del contexto social. ¿Usted cree que cuando usted llegue y trabaje y le soliciten que, suponiendo que usted no tiene conocimientos informáticos, no estamos en ese entendido, yo sé que la mayoría los conoce y los maneja de los que están acá, pero suponiendo que usted no tiene esos conocimientos y no se le forma con esa necesidad social, entonces usted cuando llegue a impartir sus clases, puede ser que encuentre un proyector y no lo pueda utilizar, puede ser que le soliciten dar sus clases a través de Canva o cualquier módulo o a través de cualquier herramienta, ¿no?, o cualquier plataforma educativa, y usted no la puede utilizar porque no ha sido formado con esa necesidad que actualmente sí existe en el contexto social de la sociedad. Entonces, por eso hay que ir adaptándose con las nuevas cosas que van surgiendo, ¿no?, con las nuevas tecnologías. También nos dice que al desarrollar la ciencia y adaptarlos al contexto social y al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Eso es por las necesidades, ¿no?, que se van generando en los nuevos puestos laborales, ¿no? Entonces nos podemos preguntar cuáles son las diferencias entre medios de comunicación y medios didácticos. Vamos a ver primero qué es el medio de comunicación. Los medios de comunicación se han propagado a nivel mundial a través de
puntos que son un medio, hasta el punto que son un medio indispensable para nuestras vidas. Si bien los medios de comunicación están en todas partes, no todos tienen acceso a ello, convirtiéndolos en meros espectadores. De esto podemos dar fe, ¿no? Ya que hay personas que, digamos, no tienen acceso a comprar una computadora. Hay personas que no tienen acceso tal vez a recibir una clase en línea, a tener un teléfono smartphone. Hay muchos limitantes, pueden ser limitantes económicas, pueden ser limitantes de conocimiento, el no poder utilizar estos dispositivos, etcétera. Entonces, estas personas que tienen estas limitantes y no pueden adaptarse a estos cambios tecnológicos quedan como espectadores, ¿no? Nada más, es decir, no pueden estar en el proceso, no pueden ingresar a este proceso. Por ejemplo, digamos, un ejemplo bastante rapidito y claro que podemos ver de esto es ustedes, ¿no? Ustedes, si no tuvieran ningún conocimiento informático, no pudiesen estar estudiando esta carrera, ¿no? Que es semipresencial o a distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere el 90% de herramientas digitales, ¿no? Puede ser una computadora, llámese teléfono, etcétera, ¿no? E incluso el conocimiento de poder utilizarla. No basta con tener el dispositivo, sino poder utilizar ese dispositivo. Entonces, es un ejemplo bastante claro de lo que nos está mencionando acá. Nos dice acá, por ejemplo, un hipotético visitante de la antigua Roma a nuestros días se sentiría impresionado ante tanto avance tecnológico, desconocido para él, pero no le ocurriría lo mismo si el visitante de Roma en cuestión visitara una escuela. Por ejemplo, ¿creen ustedes que ha cambiado la educación en los últimos 20 años? Usted va y observa una clase en cualquier escuela de nuestro país. La misma clase que se daba utilizando pizarrón, utilizando el docente, digamos, como un mediador del proceso, que es todo eso, ¿no? Que es una clase presencial, digamos, como se ha dado siempre. Como nos dice acá un visitante, si viene desde esa época, viaja en el tiempo y ve todos los medios tecnológicos, se va a sorprender. Pero si viaja y va a una escuela o se lo llevan a una escuela, va a ver exactamente lo mismo que veía en su época. Entonces, por eso no le causa mayor sorpresa. Es decir, no hay ninguna incursión de los medios tecnológicos en la educación. Entonces, eso es un ejemplo bastante claro para poder evidenciar lo que son los medios de comunicación y cómo estos deben de, o las tecnologías de información y comunicación, y cómo estos deben de tener un impacto también en la educación, ¿no? Han tenido un impacto en la vida de las personas a través de cómo nos comunicamos, han tenido un impacto a través de los trabajos, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos ver lo que son las compras en línea. Antes eso no existía, no era ni posible, ni siquiera imaginable. Ha tenido impactos en todos los ámbitos de la sociedad, pero en educación seguimos resistiéndonos, ¿no? A esta implementación de la tecnología. Entonces eso quizás como reflexión, ¿no? De que hay que cambiar ese chip, ¿no? Cambiar esa idea de dejar de lado la tecnología para lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. También nos dice que entendemos por medio a cualquier elemento. Aquí ya va con lo que es un medio didáctico. Aparato, presentación o representación que se emplea una situación de enseñanza-aprendizaje para proveer información o facilitar la organización didáctica del mensaje que desea comunicar en una sesión de enseñanza-aprendizaje. Dicho de otro modo, un medio es cualquier elemento que sirva para transmitir un mensaje del docente al estudiante y que ese mensaje sea fácilmente entendido. Entonces nos dice que los medios son todos aquellos canales a través de los cuales se puede comunicar el mensaje a los estudiantes, es decir, todos aquellos elementos que podemos utilizar para transmitir mensajes a los estudiantes. Ahora bien, eso en cuanto a un medio de comunicación. Aquí estamos definiendo lo que es un medio de comunicación, cualquier elemento que se puede utilizar para transmitir un mensaje a un estudiante. Ahora veamos lo que es un medio didáctico. Un medio didáctico nos dice que es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en este caso, el material didáctico es diseñado específicamente para la enseñanza, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre un medio de comunicación. Un medio es un periférico que utilizamos para transmitir un mensaje, y en este caso un medio didáctico es aquel que ha sido diseñado estrictamente
para sintetizar o facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos dice que se pueden elaborar un buen medio didáctico siempre que se cumplan los requisitos necesarios, adquiriendo características específicas en función del tipo de material del que se trate, ya sea un libro, ya sea una guía de estudio, ya sea un video o una página web o cualquier otro medio que usted haya diseñado. Esto depende del soporte que se ofrezca, el material impreso, ya sea audio o video, sea una plataforma interactiva o cualquier otro, ¿no? Etcétera. Por consiguiente, se debe aprovechar al máximo las potencialidades que ofrece cada tipo de medio y recurso tecnológico, con que se cuente siempre y cuando esté al alcance de los estudiantes. Es decir, durante la pandemia podemos darnos cuenta que había estudiantes que no tenían acceso a Internet, por ejemplo. Y habían docentes que únicamente enviaban la guía, ¿no? Habían creado un grupo de WhatsApp con aquellos que sí tenían acceso a Internet y se mandaba la guía y se desligaban del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, no estaban considerando el hecho de que estuviese al alcance de todos sus estudiantes, ¿no? Porque estaban, digamos, utilizándolo solo con aquellos que sí tenían el acceso. Entonces, su deber como docente es utilizar ese recurso siempre y cuando todos sus estudiantes tengan al alcance este recurso, es decir, que todos lo puedan utilizar. ¿Cuáles son las funciones que emplean estos medios? Primero, proporcionar información. Segundo, guiar el aprendizaje del estudiante. Tercero, ejercitar las habilidades. Cuarto, motivar a los estudiantes a despertar y mantener el interés del contenido. 5, evaluar conocimientos y habilidades. 6, proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, la exploración y la experimentación. Y por último, tenemos proporcionar entornos para la expresión y la creación, ¿no? Directamente, la creación de conocimiento, ¿no? Al crear el material didáctico de una sesión de clase conviene tener en cuenta los siguientes procesos. Primero, el sistema de símbolos. Ya vamos a ver por separado de qué trata cada uno de estos. Segundo, el contenido del material. Tercero, la plataforma tecnológica que va a impulsar ese material. Y por último, el entorno de comunicación. Veamos de qué trata cada uno de estos. Por ejemplo, el sistema de símbolos comprende las formas que tendrá nuestro material didáctico, ya sea que utilicemos un medio de comunicación tradicional o no tradicional. Y aquí he puesto de ejemplo lo que es la pizarra, ¿no? Que es un medio tradicional. En este caso, nuestro lenguaje de símbolos sería oral y escrito, ¿no? Luego tenemos lo que es el contenido del material, que este va básicamente al contenido que debe tener la clase o el conocimiento teórico de la clase que se va a impartir, que consiste en los elementos semánticos de los contenidos. Ojo, hablamos de contenidos, ¿no? En este caso, si es una clase de matemática, es un contenido matemático. Su estructuración y los elementos didácticos que se utilizarán. Por ejemplo, si va a enseñar una suma, puede utilizar corcholatas, por decirlo así, es un recurso didáctico y todos esos elementos van en la planeación de cómo enseñar este contenido, como también la forma en que se presentará el contenido, es decir, el estilo, ¿no? Es decir, cómo se va a presentar, puede ser a través de un folleto, de un libro de texto, puede ser a través de un proyector, puede ser a través de un video, etc. ¿Quién decide todo eso? Pues el docente. El tercer punto, las plataformas tecnológicas. Es decir, si esto lo vamos a utilizar a través de una plataforma para enseñar de una forma remota o a distancia, hay que definir el medio de comunicación por el cual se accederá a ese material didáctico. Por ejemplo, durante la pandemia, la mayoría utilizó lo que es Google Classroom. Algunos utilizaron Schoology. Otros utilizaron Canvas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Moodle, hay muchas herramientas o plataformas tecnológicas que podemos implementar para dar este contenido, ¿no? Para que el estudiante tenga acceso directamente a este contenido. De hecho, el gobierno generaba lo que es el Google Sites, donde aparecía un sitio en el que el estudiante no necesitaba descargar la guía, sino que allí mismo en el sitio estaba lo que es la lectura, estaban los objetivos, estaban las actividades a desarrollar
estaba todo, ¿no? Es decir, el docente si tenía dificultades directamente podía copiar ese enlace y enviar ese enlace a sus estudiantes cada semana, ¿no? Aparte del soporte que él daba, ¿no? El cuarto elemento es el de comunicación con el estudiante, que proporciona unos determinados sistemas de mediación, es decir, cómo el estudiante está sirviendo de mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las funcionalidades de este dicho entorno. Por ejemplo, quizás un ejemplo para dejar clarito esto, es el hecho de utilizar la pizarra y utilizar un proyector. Y usted proyecta, por ejemplo, GeoGebra en la pizarra y usted con un plumón puede estar escribiendo en la pizarra. Es decir, está utilizando un recurso que está inmerso dentro de otro mucho más grande, ¿no? Que es el proyector, no con la computadora, el acceso a algo que puede ser, digamos, dinámico, pero no dejar de lado lo que es otro recurso como es la pizarra, que puede proveer, digamos, elementos que en la computadora usted no tenga. Por ejemplo, el hecho de poder escribir y borrar de una forma mucho más rápida, ¿no? Y poder jugar, ¿no? con estos elementos. Es bastante importante. Luego nos dice acá que para la realización de estos entornos es preciso recurrir a los siguientes apoyos claves. Primero, el apoyo tecnológico, que básicamente es verificar que la herramienta tecnológica a utilizar esté en buenas condiciones y que su funcionamiento sea óptimo para el desarrollo del contenido. También tenemos el apoyo didáctico, que antes de la sesión es necesario hacer una revisión de los materiales y presentar las actividades adecuadas para los estudiantes, es decir, planificar básicamente qué actividades se van a desarrollar con la utilización de este recurso. Y por último, el apoyo organizativo, que es básicamente cómo van a estar distribuidos los estudiantes en el espacio, de una forma que sea adecuada para poder realizar las actividades que hayan sido directamente establecidas por el docente. También aquí podemos hablar del tiempo de duración que se ha planificado, podemos hablar de las actividades, de cuántas sesiones, qué metodología se utilizará, etcétera, ¿no? Y luego podemos mencionar algunos medios tradicionales y no tradicionales. Entre los tradicionales podemos hablar de la pizarra, el mural o cartel, podemos hablar de libros de texto, podemos hablar de fotografías, podemos hablar de periódicos, que sería la prensa. También podemos hablar de los que son los no tradicionales. ¿Cuáles podemos mencionar? Si en alguna actividad a usted le pide algún medio no tradicional, podemos hablar de webs educativas, aulas virtuales, como es el caso de Canvas o Moodle. También podemos hablar de videoconferencias, de software que están diseñados directamente para la educación. Si ustedes ya cursaron lo que es la asignatura de recursos didácticos, ahí aparecen algunos software que han sido directamente diseñados para lo que es la enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo, yo recuerdo JClick, que es uno bastante interactivo, que trae pequeñas actividades de acuerdo a contenidos matemáticos, ¿no? Que quizás la desventaja que tiene es que está en inglés, pero se puede implementar, ¿no? También estamos hablando de Internet y estamos hablando de discusiones en grupos o los llamados chat, ¿no? Estos serían los medios no tradicionales. Y con eso finalizamos el primer contenido. No sé si hasta acá hay algún comentario, algún aporte que deseen realizar, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Licenciado, con respecto al área tecnológica que usted mencionaba anteriormente, quizás como forma de aporte mencionar que lastimosamente hay muchos padres de familia que no están buscando la forma de que los hijos hagan el buen uso de ella, porque nosotros como docentes ya nos dimos cuenta de que es una herramienta más para el desarrollo en el ámbito laboral. Y ahora para los estudiantes se está convirtiendo también en una herramienta más para sus estudios.
desdichadamente, y repito, de que no se están haciendo quizás el mejor uso de las tecnologías para aprovecharlo como otro medio más factible en el área de la educación. Correcto. Gracias por el aporte. Sí, recordemos que a veces nosotros como docentes podemos, digamos, generar materiales o producir recursos que nos faciliten a nosotros en la enseñanza-aprendizaje, pero también detrás no existe lo que es una cultura, ¿no? Que lastimosamente en nuestro país vemos que hay estudiantes que incluso en sus estados de WhatsApp, porque yo tengo agregados algunos, por ejemplo, ponen la foto de que tienen el teléfono conectado a la clase online y están jugando en otro dispositivo, ¿no? Entonces ahí hay un trasfondo de la mala utilización de estos dispositivos y de estas herramientas que lastimosamente quizás para el docente se sale de las manos controlar, y quizás sería el padre quien tendría que estar pendiente, ¿no? de que estas cosas no sucedan. Gracias por el aporte. No sé si alguien más desea aportar algo. Si no, pues continuamos. El segundo contenido son los dispositivos de comunicación, el contenido 1.2. Vamos a ver primero qué son los dispositivos tecnológicos. La aparición de los dispositivos tecnológicos de información denominados DT, dispositivos tecnológicos, son, por ejemplo, las computadoras, los teléfonos móviles, las tablets, actualmente hasta relojes tenemos, ¿no? Tenemos también lo que son incluso en nuestros autos, algunas DVD que ya tienen funciones Android, que ya pueden conectarse a Internet, que pueden realizar búsquedas. Es decir, tenemos una cantidad inimaginable de periféricos o dispositivos que nos faciliten, ¿no? el poder conectarnos. Han permitido la recodificación de la forma en que se reciben, interpretan, administran y se transmite la información, ¿no? Ha sido revolucionada totalmente, ¿no? Posibilitando el desarrollo de procesos de comunicación, de interpretación y el establecimiento de relaciones interpersonales mediadas por el uso de dispositivos de comunicación. Ejemplo de esto son las videollamadas. Actualmente creo que existen plataformas, no recuerdo el nombre, pero hay personas que que utilizan plataformas para conocer personas del otro lado del mundo, ¿no? Por ejemplo, de China, puede ser que de Europa, tal vez, España, Italia, de Estados Unidos, de Canadá. Es decir, ya no necesitamos tener ese contacto personal directamente para entablar una conversación o para hacer una amistad, ¿no? Se utilizan ya estos dispositivos para poder establecer esas relaciones interpersonales. En el ámbito educativo también ustedes se van a dar cuenta, o no sé si ya estarán enterados, que al graduarse ustedes de la licenciatura, pues pueden optar a maestrías que se dan en línea. Puede ser maestrías de Estados Unidos, pueden ser maestrías de cualquier país, que toda la carrera es virtual, es en línea, así tal cual estamos en este momento interactuando, y les posibilita utilizarlo de una forma educativa bastante provechosa. Obviamente acá en los ejemplos pongo lo de las videollamadas, porque quizás es algo que nos ayuda a entender cómo ha revolucionado el Internet lo que es nuestra vida, ¿no? Que antes, como usted iba a tener un amigo en otro país sin conocerlo en persona, ¿no? Era imposible, ¿no? Hacerlo de esta forma, y ahora no, ahora es perfectamente posible. También nos dice que los dispositivos de comunicación son aparatos o periféricos que generan y reciben señales analógicas, digital o digitales, permitiendo la comunicación y el intercambio de información entre usuarios, dispositivos y redes. Son cualquier aparato que puede ser empleado para transmitir un mensaje. Cuando yo leí el material, a mí me llamaba la atención este pequeño renglón de acá, que nos habla de que transmitir el intercambio de comunicación, ¿no? Intercambiar comunicación e información, de información entre usuarios. Es decir, actualmente no solo el intercambio, digamos, oral, verbal, gestual, es el que nosotros tenemos con personas. Usted puede mandar un enlace, usted puede mandar un video, usted puede mandar una imagen, usted puede mandar
digamos, información que no necesariamente ha sido creada por usted y puede compartirla mediante esos medios. Por eso habla de un intercambio de información entre usuarios. Es decir, es algo mucho más amplio que el simple hecho de estar teniendo un contacto cara a cara a través de una videollamada, ¿no? Es decir, va muchísimo más allá. Luego tenemos lo que es la comunicación didáctica. Si se fijan, hasta este momento hemos abordado con bastante profundidad lo que es la comunicación, pero ahora ya le aparece un apellido aquí a esta palabra comunicación, que es didáctica. Ahora bien, ¿qué sería entonces la comunicación didáctica? El significado que le daremos a la comunicación didáctica es el de la comunicación que se da entre el educador y el educando, es decir, entre el docente y el estudiante, que consiste en un pensamiento expresado simbólicamente de modo arbitrario y objetivo. Es decir, esto ya lleva un fin determinado. Es decir, el hecho de que yo les esté transmitiendo a ustedes un mensaje o les esté leyendo esta presentación y esté tratando de explicar lo que en ella está, lleva un mensaje implícito. Y es el hecho de que usted comprenda de mejor forma el contenido o facilitarle la comprensión de este contenido. Y eso es una comunicación efectiva si usted recibe el mensaje de una forma apropiada. Si usted, digamos, de lo que usted escucha, de lo que usted lee acá y de lo que usted ve acá, no logra tener clara el contenido, entonces esa comunicación no ha sido para nada efectiva. También nos habla de interactuar para, vamos a ver, interactúan para integrarse con conocimientos ya existentes en el sujeto. Es decir, usted previo a iniciar esta tutoría, usted ya tenía conocimientos de qué era comunicación, de qué son las tecnologías, de qué son los teléfonos, de cómo se utiliza el Internet en la actualidad. Todos esos conocimientos usted ya los tenía, pero ahora los estamos focalizando bajo una intención, ¿no? Que es, en este caso, es lo de definir lo que es la comunicación didáctica. Es decir, estamos agarrando todos estos conocimientos que usted ya posee y estamos tratando de definirlos en un concepto nuevo. El contenido de la comunicación debe estar adecuado a las estructuras cognitivas, es decir, a las estructuras mentales que cada uno de ustedes tienen, ¿no? Sobre qué son estos elementos que les mencioné anteriormente, los teléfonos, el Internet, la comunicación, etcétera, como también a la lógica adecuada al mundo real. Es decir, tratar de llevar esto, que es lo que estamos hablando, a lo que sucede en nuestra vida cotidiana, ¿no? Una comunicación eficiente influye favorablemente a la autoestima del educando, es decir, a la autoestima del estudiante. ¿Por qué? Podemos preguntarnos por qué ocurre esto. Y es el hecho de que a veces cuando nosotros no entendemos algo, nos frustramos. Cuando la comunicación no es efectiva y no entendemos el mensaje que nos están transmitiendo, nos frustramos, ¿no? Ocurre lo opuesto cuando alguien explica o dice algo y usted entiende todo lo que esa persona está hablando. Entonces usted se siente que está aprendiendo o que está entendiendo todo lo que está ahí y eso ayuda favorablemente a lo que es su autoestima como estudiante, ¿no? El objetivo general de la comunicación docente es conseguir la máxima calidad. Aquí hay que tener mucho cuidado. La máxima calidad del sistema educativo en función de los recursos disponibles. Bajo esta perspectiva, ¿qué sería entonces comunicación didáctica? Nos dice que es un tipo de comunicación singular que debe ceñirse a exigencias de carácter didáctico. Si no tienen claro lo que es didáctica, básicamente es todos aquellos procesos que nosotros como docentes diseñamos para poder facilitar la enseñanza, es decir, facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que dice que la comunicación didáctica, al ponerle el apellido didáctica, todos estos elementos de la didáctica se le agregan a lo que ya conocíamos de comunicación. Nos dice que por esta razón, por razón por la cual se denomina comunicación didáctica e interesa diferenciar de otros modelos de comunicación. Nos dice acá, ese tipo de comunicación organiza, estructura y emite mensajes. Es decir, usted como docente va a tener que organizar contenidos, cómo usted quiere brindar ese contenido, qué estructura va a tener ese contenido, qué herramientas va a utilizar para dar a conocer esa información, de qué forma usted va a emitir esos mensajes y todo eso
va a buscar inclinar al estudiante hacia una conducta determinada, ¿no? Es decir, todo lo que usted organiza, estructura y emite va a tener, en el mensaje va a tener una intención clara dentro del proceso educativo, que es inclinar al receptor, en este caso el estudiante, a una conducta determinada que sea beneficiosa para el aprendizaje de él mismo, ¿no? En ese uso deliberado, intencional de signos físicos y o mentales, con el propósito de comunicar información, valores y sentimientos, está constituido el principio y los fines y el objetivo de todo educador tiende a lograr, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted como docente emite un mensaje y se lleva a cabo lo que es esta estructura, esta organización, esa forma en que se va a transmitir el mensaje, usted ya tiene una intención previa, ¿no? Ya tiene algo físico. Por ejemplo, si ustedes van a una clase presencial y el docente comienza a gritar, a hablar fuerte, sus gestos, sus valores, sentimientos hacia ese docente van a ser muy diferentes que si el docente llega de una forma relajada, comienza a explicar detalladamente y tiene una postura, digamos, un tanto diferente, ¿no? Digamos, más alegre, más dinámico. Va a ser, o sea, sus reacciones como estudiante van a ser totalmente diferentes a las reacciones que va a tener con alguien que llegue de otras formas, ¿no? Entonces es bastante importante la forma en que emitimos como docentes estos mensajes, ¿no? Es la forma en que hablamos, el tono que le damos a la voz, el lenguaje físico, ¿no? Los gestos, todo eso tiene bastante relevancia en lo que es la comunicación didáctica como tal. Ahora bien, existen dos tipos de comunicación didáctica. En este caso tenemos la directa y la indirecta. En la comunicación directa, esta se da sin intermediarios, es decir, es por ejemplo una clase tradicional en la que es una clase presencial, el docente se comunica cara a cara con sus estudiantes. No hay ningún medio, no hay nada que esté de mediador de este proceso de comunicación, sino que está cara a cara. Esa es la característica de la comunicación directa. Ahora bien, la comunicación didáctica indirecta es cuando existe una distancia entre el docente y el alumno, o entre el emisor o el receptor. Por ejemplo, si yo les pregunto en este momento qué clase de comunicación didáctica estamos teniendo ustedes y yo, sería una comunicación indirecta, ¿no? Porque no estamos cara a cara, e incluso ustedes no están juntos. Bueno, no sé si están juntos, pero suponemos que cada quien está en su casa o está en algún sitio donde se está conectado y está recibiendo la tutoría, ¿no? Pero se caracteriza por eso, porque no está cara a cara, ¿no? Emisor y receptor no están juntos. Este tipo de comunicación se da en la enseñanza a distancia y se presenta en forma de escritos, documentos impresos, diapositivas como es este ejemplo, etcétera, ¿no? Aquí entra también lo que son videos pregrabados o cualquier otro tipo de información que se envía al estudiante a través de cualquiera de los medios tecnológicos. Ahora bien, ¿qué características, cuáles son las características de la comunicación didáctica? Ya sea directa o indirecta. Es decir, estas características son de las dos, no están por separadas. Por ejemplo, la primera dosifica el mensaje tomando en consideración el nivel de maduración y o desarrollo del alumno. Segunda característica, regula la relación docente-alumno en el sentido de respetar la libertad de este último, sin dejar de lado el propósito de la comunicación didáctica que lleva de forma implícita, que es orientar al estudiante hacia un fin determinado. Y este fin es que pueda aprendernos los contenidos que se le están provisionando. La tercera característica nos dice que aprovecha los recursos y medios, por ejemplo, el cine, la radio, la televisión, el internet, que constituyen el entorno del estudiante en la actualidad. Como les mencionaba al inicio, no podemos hablar actualmente de comunicación sin incluir estos medios. ¿Por qué? A ustedes le preguntan cómo está en contacto, por ejemplo, con el familiar que tiene en Estados Unidos. Creo que la mayoría ya no utilizan cartas, ya no utilizan fax, sino que lo hacen a través de una videollamada, a través de un mensaje en WhatsApp, etcétera, ¿no? Y eso es a través de un medio tecnológico. Por esa razón, no podemos hablar de comunicación sin incluir
estos medios de comunicación tecnológicos recientes, ¿no? Dice la cuarta característica, que se sirve de todos aquellos instrumentos de carácter formal y material que permiten hacer realidad las orientaciones del estudiante y que constituyen los medios de uso inmediato y más directamente relacionados con la actividad docente, como cuáles: programas, planes de estudio, guías, módulos de aprendizaje, procedimientos, diseños instruccionales, técnicas, estrategias, etcétera, ¿no? Todos esos elementos están dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de cualquiera de estos dos medios de comunicación didáctica, ya sea directa o indirecta. Luego tenemos el docente se comunica con sus alumnos por medio de diferentes lenguajes. Tenemos el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y la comunicación paraverbal. Por ejemplo, en la comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral, a través de signos orales y palabras, o escrita mediante presentaciones gráficas o signos. Por ejemplo, el hecho de yo estarles hablando acá y presentarles una diapositiva, estoy haciendo uso del lenguaje oral, ¿no? Y también el escrito, ¿no? Porque ustedes son capaces de leer la información que yo les estoy proyectando en la presentación. Ahora bien, ¿de qué trata el lenguaje no verbal? Esta comunicación constituye un tipo de lenguaje no hablado que transmite mensajes y expresa nuestras emociones a partir de distintos movimientos o posiciones de nuestro propio cuerpo, expresiones faciales, gestos corporales, posturas correctas, etcétera. Por ejemplo, en una clase presencial, si usted está en primera fila y ve a un docente, por ejemplo, con este gesto, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Sin que usted le ponga atención a lo que está diciendo, solo con ver el gesto. Puede que lo asuste, puede que piense que esté enojado, etcétera, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo como docente transmite información también. Hay un contenido, creo, en una asignatura, no recuerdo cómo se llama, que habla de una escuela, habla de la escuela de Palo Alto, que habla sobre la comunicación y habla específicamente sobre la comunicación no verbal. Y dice ahí una pequeña frase que es imposible no comunicar. Es decir, incluso quedándonos callados, nosotros comunicamos información a las personas que nos están viendo. ¿Qué comunicación estaremos comunicando? Depende bastante, básicamente, de los gestos que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, si usted llega a una entrevista de trabajo y se sienta de una forma inapropiada en una silla, por ejemplo, si llega desordenado, si su ropa llega, no sé, sucia o llega con zapatos de tenis cuando es una entrevista laboral, etcétera. Todos esos, aunque usted no haya abierto la boca para comunicar una expresión verbal, sí va a estar comunicando indirectamente a través de sus gestos, a través de todo, ¿no? Todo su cuerpo va a ser una especie de elemento que genera comunicación, ¿no? Por eso es imposible, al menos de forma física, dejar de comunicar. Siempre estamos comunicando. Y tenemos la comunicación paraverbal, que tiene una doble función de mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de los sentimientos, emociones y actitudes del emisor. Se compone de una serie de características que complementan al lenguaje verbal. Por ejemplo, aquí hablamos del acento, hablamos del volumen de la voz, hablamos de la entonación que le damos a las palabras, hablamos de la velocidad con que leemos algún texto o el ritmo con el que lo leemos, etc. Es decir, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver a alguien cuando, tal vez en alguna, si ustedes recuerdan en su bachillerato, alguna vez alguien pasó al frente y se escuchaba que le temblaba la voz, y escuchar a alguien decir está nervioso o, o está temeroso, etcétera, ¿no? Y a veces no hay manifestaciones físicas. Es decir, no estamos hablando de comunicación no verbal ni de comunicación verbal, sino de esas pequeñas irrupciones en la forma de hablar de la persona. Eso nos indica que está nervioso. Entonces, es decir, mediante estos elementos también estamos comunicando. ¿Y qué estamos comunicando? Que estamos nerviosos. Podemos comunicar de acuerdo al tipo de palabra, la entonación que le damos a las palabras. Podemos comunicar si estamos enojados, si estamos tristes, etcétera.
Y eso es directamente por la entonación, el volumen de voz o alguna característica específica que le damos, ¿no? Al sonido, ¿no? Entonces esa sería la comunicación paraverbal. Y aquí tenemos los elementos de la comunicación didáctica. Que tenemos la comunicación didáctica, así como cualquier comunicación, se sustenta en 6 elementos básicos, que es el emisor, receptor, el mensaje, el código, el referente y el canal. Básicamente los que cumplen la función más importante es el emisor, que es el que se encarga de codificar el mensaje, el receptor, el que se encarga de recibirlo, y el canal, que es el medio a través del cual se está proporcionando ese mensaje. Vamos a revisar un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, nos dice acá que el emisor procesa intencionalmente la información de su conocimiento para formular un mensaje que será enviado hacia un punto que es el receptor, ¿no? Asumiendo la responsabilidad sobre el éxito comunicacional en el entendido que a partir de él se estructura el resto de los elementos. Es decir, si el emisor no es capaz de codificar de una forma adecuada el mensaje, pues el éxito estaría tendido al fracaso, ¿no? Es decir, es la responsabilidad directa del emisor codificar el mensaje y que la otra persona sea capaz de recibirlo o de descodificarlo. El receptor nos dice que es el destinatario de la información transmitida. En este caso solo se puede hablar de comunicación completa si el receptor comprende el mensaje para transformarlo en conocimiento. Es decir, la comunicación sería completa o efectiva si el receptor es capaz de descifrar el mensaje y además de descifrarlo, entenderlo. El elemento del mensaje dice que se crea en la fase de emisión, es decir, es responsabilidad del emisor, y discurre a través de la transmisión y culmina en la recepción del mensaje con el destinatario. Constituye el conjunto de informaciones que han de ser transmitidas y se estructura a través de un código común al polo emisor y al polo receptor. ¿Qué nos quiere decir eso? No sé si a ustedes les ha pasado que escuchan sin querer alguna conversación de algún tercer amigo o de algunos 2 o 3 amigos más, y ustedes, aunque escuchan claramente todo lo que está diciendo, ustedes no entienden de qué están hablando. ¿No les ha pasado que escuchan, están hablando de algo y no entendemos de qué? Porque nosotros no tenemos esos polos a los cuales ellos se están refiriendo, emisor y receptor. Entonces, como estamos fuera de eso, del alcance de esos polos, de esa codificación que ellos han dado a ese mensaje, nosotros no somos capaces de entender el mensaje, aunque lo escuchemos de forma clara, ¿no? Ahora bien, el código, que es lo que estamos hablando acá, es el conjunto de signos y reglas con que se constituye el mensaje en la comunicación verbal, que es la lingüística. Se conoce como signos lingüísticos, siendo la base para tal tipo de comunicación. Se rige por las reglas idiomáticas que en su compendio se conoce como gramática. Para ejemplificar esto, les voy a comentar una pequeña historia que a mí me pasó hace ya unos 10 años cuando todavía era estudiante, ¿no? Yo tenía una compañera que vivía acá por los lados de Morazán. Yo soy de acá del lado de Usulután. Entonces, cierta vez, ella estaba hablando de Mables. Mables creo que le decía. Y hablaba, vos andas Mables, que yo no sé qué, que yo tengo de tales colores. Y yo, o sea, yo no entendía nada de lo que estaba hablando. Yo, o sea, como todo giraba con base a los Mables, el código que estaba en el lenguaje, yo no lo entendía. Hasta que me explicó, porque yo no me quedé con la curiosidad, yo fui y le pregunté qué era eso, a qué se refería con eso. Y me dijo que mables eran los que normalmente acá en Usulután nosotros conocemos como chibolas, ¿no? El juego de chibolas. Ah, y ahí entendí que el hecho de los colores, entendí de los tamaños, entonces todo tuvo sentido hasta que entendí el código que se estaba utilizando, no que es el significado de esas palabras, ¿no? Entonces es bastante importante que el emisor utilice códigos que sepa que el receptor entiende o comprende, ¿no? Entonces eso es bastante importante para el éxito del mensaje. El referente significa el objeto concreto o abstracto del mensaje, es decir, a quién nos estamos refiriendo. Puede ser sobre una materia tangible, por ejemplo, pueden ser árboles, edificios, vías, relieves, características de algo, ¿no? Con lo que se hace concreto. El objeto
puede ser abstracto, expresado sobre unos asuntos intangibles, como por ejemplo endemias, pandemias. Estos asuntos no somos capaces de verlos específicamente. Por ejemplo, si hablamos del coronavirus, nosotros como tal el virus no lo podemos ver, es decir, no lo podemos hacer tangible a nosotros, ¿no? Entonces, esos serían los objetos abstractos, o se conocen como objetos abstractos. Entonces sería esa básicamente la diferencia, ¿no? Si es tangible, hablamos de detalles, por ejemplo, yo le puedo decir el color de la casa, yo le puedo decir si tiene patio, si tiene grama, si tiene un auto, etcétera, 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 en el mensaje, y el receptor puede buscar esas características en su entorno y llegar, ¿no?, a donde yo le estoy diciendo y entender el mensaje, ¿no? Cuando hablamos de medios tangibles, en este caso, por ejemplo, hablamos del coronavirus, etcétera, nos entendemos porque todos tenemos en nuestra memoria o en nuestro conocimiento qué es el coronavirus ya. Imaginémonos que nos vamos a unos 3 años atrás, previo a la pandemia, y hablamos de coronavirus. Las personas, si nos escuchan hablar a nosotros de coronavirus, no entenderían de qué se está hablando, porque para ellos no está en su base de datos, digámoslo así, en su cabeza, ¿no? Esa palabra y el significado que tiene coronavirus, ¿no? Para nosotros sí. Entonces, eso es lo que entendemos como referente, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el canal? Es el soporte y fuente de la fase de transmisión del mensaje. A través del canal discurre el mensaje, y a pesar de que en el ámbito gráfico es de naturaleza interpersonal y unilateral, y es estático, adquiere cierta cualidad dinámica cada vez que se activa la consulta, ¿no? Es decir, a través de qué medio nosotros transmitimos ese mensaje, ¿no? Eso puede ser oral, puede ser escrito, etcétera. Y tenemos ya, para ir finalizando, lo que son los niveles y dimensiones de la comunicación didáctica. Vamos a revisar primero lo que son los niveles. Nos dice que la comunicación didáctica está compuesta por un conjunto de niveles y dimensiones que permiten que el emisor exponga eficazmente la información de manera clara y entendible para el receptor. Primero vamos a ver lo que son los niveles. La comunicación didáctica puede realizarse a través de, los siguientes niveles: organizacional, interindividual, intrapersonal, y la última es masiva y ciberespacial. Por ejemplo, la organizacional la podemos ver en la mayoría de empresas. Si ustedes han tenido la posibilidad de trabajar en una empresa, esta está bastante explícita, ¿no? Nos dice que es aquella que establece las instituciones y forma parte de la cultura y de sus normas, ¿no? Debido a ello, la comunicación entre los funcionarios de diferentes niveles, los jefes y los coordinadores, y los directivos con el resto de las organizaciones, ¿no? Ejemplo de esto incluso es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? La escala organizacional que tenemos en esta modalidad de estudio. Por ejemplo, una duda que a ustedes les surjan, van primero conmigo, después van con el coordinador de la asignatura y luego con el coordinador de carrera. Eso es una organización, es una estructura organizacional. Y acá nos da un ejemplo similar, ¿no? Nos dice que en una universidad donde los estudiantes ingresan a través de las oficinas administrativas y la oficina de servicios escolares, los profesores envían las calificaciones, y ambas oficinas son parte de la estructura de la organización de la universidad. Son partes, está entre comillas, porque esa es la estructura, no una parte de un todo de estas organizaciones. Es decir, la estructura organizacional se considera el arreglo de las partes de la organización. Ahora bien, el interindividual, la comunicación interindividual comprende interacciones en las que los individuos ejercen una influencia recíproca sobre sus comportamientos específicos. Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Cuando hay un trato de igual a igual entre estudiantes, hay una incidencia o una influencia desde ambos sentidos. Por ejemplo, puede ser que un estudiante que sea muy aplicado incentive a otro que no lo sea a que sea aplicado, o puede ser que ocurra lo contrario, y un estudiante que no sea aplicado influya en que uno que sí sea aplicado deje de serlo, ¿no? Entonces existe esa interacción, ¿no?, entre individuos, ¿no? Si bien es cierto que el medio de comunicación más frecuente entre los individuos es la conversación, sería erróneo
reducir el lenguaje a las formas de comunicación, a todas las formas de comunicación posibles. Es decir, como les mencionaba anteriormente, nos comunicamos con gestos, nos comunicamos aparte de la forma lingüística con conductas, etcétera, ¿no? Siempre estamos comunicando. Las expresiones corporales, la mímica, los gestos, la risa, el silencio sirven para comunicar. Todo esto sirve para comunicar algo, ¿no? Y que eso se sale de nuestras manos. A veces comunicamos información mediante estos elementos que no queremos comunicar. Por ejemplo, cuando los profesores se comunican con los padres de los alumnos y cuando estos alumnos se comunican entre ellos, que es lo que les menciono, que se da una comunicación entre iguales, es decir, están en el mismo rango y hay, digamos, una influencia de unos sobre los otros. Bueno, por motivos de tiempo, creo que lo dejaríamos hasta acá, lo que es la presentación. Todavía me faltaban, si no me equivoco, son 10 diapositivas. Creo que mejor las vamos a abordar en lo que es la próxima tutoría de repaso. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que deseen expresar, pues lo pueden hacer en este momento. Sí, de que quizás lo que está bien interesante en el sentido cuando hablamos de la comunicación, ¿verdad? Porque, o sea, para transmitir el conocimiento hay que hacerlo interesante, ya que el estudiante no lleva, tenemos que partir que no lleva la vocación de aprender, él siempre va a llegar a no aprender. Entonces ahí es donde está la pericia del docente, De hacer, pueda hacer un aprendizaje significativo, ya que también si no recuerdo las actividades integradoras, eso es lo que se busca, que el aprendizaje vea la utilidad del estudiante. correcto. La matemática es bien complicado, porque la mayoría no le gusta, pues, y es lo que más se usa en el día de hoy. Solamente Correcto. eso. Gracias, Jeremías. Sí, ¿no? De hecho, básicamente es responsabilidad del docente el implementar los recursos que sean llamativos al estudiante. Por ejemplo, la mayoría de críticas que podemos escuchar a los docentes de matemática o a los que implementamos clases de matemáticas es que dicen, no, lo mismo de siempre, la pizarra, el plumón y el libro. ¿Por qué? Porque a veces no utilizamos recursos, no utilizamos tecnologías y el estudiante, pues, como dice usted, no tiene la vocación o no llega con la intención de aprender matemática. Entonces hay que buscar la forma de que sea llamativo lo que vamos a transmitir y a comunicar a nuestros estudiantes. Gracias por el aporte. No sé si alguien más desea aportar algo. Sí, bueno, comentar de que esto de la producción de materiales didácticos, ¿verdad? En estos tiempos se ha observado cómo han ido evolucionando los tradicionales y podemos observarlo, por ejemplo, en la pizarra, ¿verdad? Que la pizarra siempre se sigue utilizando, pero ya de manera virtual, ¿verdad? Y es un buen medio hoy en día por la situación en que vivimos. No solamente de la pandemia, podemos ver en estos momentos de la lluvia, ¿verdad? Y estos medios dan continuidad siempre a la educación, ¿verdad? Es muy importante porque no se detiene, tal vez en algunos casos sí, ¿verdad? Para algunos estudiantes de que por la situación, ¿verdad? El clima no les favorece, pero quieras o no, ¿verdad? Estos nuevos medios han ayudado a siempre a que que la educación continúe. E incluso algo tan, podríamos verlo como simple, ¿verdad? Que nosotros como docentes podríamos observarlo y utilizarlo en las clases, ¿verdad? En las grabaciones, por ejemplo, en las clases virtuales, utilizar los subtítulos. Eso podría ser también un medio didáctico, ¿verdad? Porque a veces hay estudiantes de sordomudos que no pueden escuchar lo que se está diciendo, pero si se activan los subtítulos ya es un buen medio para que ellos puedan poder apropiarse de lo que es del contenido. Y otro aspecto también importante es las plataformas virtuales, ¿verdad? Porque antes, quizá por una tarea se tendría que haber ido a la escuela para entregarla para que el docente pudiera tomar nota de lo que se ha trabajado. Pero ahora podemos entregar una tarea, ya sea por medio de cualquier
plataforma, ¿verdad? Entonces todo eso nos ha facilitado a nosotros como estudiantes y también al mismo docente para poder dar continuidad a la educación. Gracias. Correcto, correcto. Gracias, Sofía. De hecho, eso que menciona digamos, lo que hemos vivido, ¿no? El hecho de la necesidad a fuerza, ¿no? De utilizar las tecnologías para poder generar un poco, ¿no? De la continuidad educativa que hemos visto, ¿no? Entonces, sin la incorporación de estas tecnologías, esto no sería posible. Es decir, ¿de qué otra forma creen ustedes que pudiésemos haber dado continuidad educativa durante la pandemia si no hubiésemos contado con el Internet, si no hubiésemos contado con ninguno de los medios que tenemos a las manos, si no hubiéramos contado con plataformas como Classroom, etcétera? No, no hubiésemos podido, no hubiese sido imposible poder generar, ¿no? Un poco de la continuidad educativa que se ha generado, ¿no? Porque hay que mencionarlo también, ¿no? La realidad es que no en todos lados se realizó de forma apropiada, ¿no? Pero en la medida de lo posible yo creo que se hizo algo, ¿no? Y eso ya es un avance, ¿no? Y el hecho de quizás la principal ganancia que hemos tenido es darnos cuenta que sí necesitamos apropiarnos de estas herramientas tecnológicas directamente para nuestro quehacer laboral, ¿no? Ya pensándolo como docente. Gracias, Sofía, creo, ¿verdad? No sé si hay más participaciones, si no, pues lo dejaríamos hasta acá. Gracias por las participaciones, gracias por haberse conectado de forma puntual, pues cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier comentario que tengan, pues no duden en escribirme si es de carácter educativo, es decir, consultas educativas, pueden hacerlo a través de los medios tradicionales. Si son consultas de otra índole que urge la respuesta, pues recuerden que ahí tenemos lo que es el grupo de WhatsApp. Si no se han incorporado, pues en plataforma les envío un mensaje con el enlace para que puedan agregarse ustedes mismos y pues ahí estamos, ¿no? Cualquier cosa, pues ahí estoy a la orden. Muy buen día y bendiciones. Gracias, buen día. Gracias, Lick. De nada. Gracias. Bien, Feliz dice día. Sofía. Gracias, Una buen consulta día. donde podemos encontrar la grabación. Ah, la del video de la de repaso aún no la he cargado a YouTube porque por lo de las lluvias he tenido dificultades, Sofía, para poderla subir. Pero espero yo que, bueno, ya hoy ya en la mañana dejó de llover. En el transcurso de la tarde voy a descargar el video y lo voy a cargar a YouTube y pues yo se lo voy a hacer llegar, ¿no? Quizás al grupo de WhatsApp para que sea un poco más inmediato. Bien, feliz día.